Hola, bendiciones mis hermanos, bienvenidos al día 42 leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y en esta oportunidad nos corresponde los capítulos 4 a el 6 de Números y hemos venido viendo en los capítulos anteriores cómo el Señor organizó al pueblo de Israel en el desierto, cómo los contabilizó y también cómo se hizo el orden alrededor del campamento antes de la marcha. Hoy vamos a hablar de las tareas de los levitas. Los levitas fueron contabilizados, un total de 22.000 levitas de un mes para arriba, o sea, todos los levitas, varones. Y en esta oportunidad vamos a hablar de quienes ejercerían funciones en el santuario, ayudando a los sacerdotes. Los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, pero sí podían prestar servicio en el santuario. La recomendación de siempre: acércate con toda libertad al Señor por medio de la oración como una muestra de agradecimiento y pidiendo dirección divina. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte estos videos con otras personas. Si ya estás listo, abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 4 de Números. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. No olvidemos que la familia de Leví estaba comprendido por tres grupos: los coatitas, los gersonitas y los meraritas, también ellos ubicados alrededor del santuario. Estamos hablando de 22.000 levitas varones, pero solamente aquellos que podían ejercer funciones directas eran mayores de 30 años. Era un ministerio de 20 años, de 30 a 50. Todo ordenado, todo bien disciplinado. Las personas maduras y bien instruidas para hacer las cosas de forma adecuada, ya que dentro del santuario se prefiguraba el plan de salvación y todo representaba al Mesías. Entonces se habla de estas personas que debía censarse y debía colocárseles en el ministerio, pero solo si eran mayores de 30 años. Versículo número 4. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y cubrirán con ese velo el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición, que sería el segundo mueble, extenderán un paño de azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar. Y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le cubrirán con sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos los utensilios en una cubierta de piel de tejón y lo colocarán sobre una parihuela. Y sobre el altar de oro extenderás un paño de azul y lo cubrirás con las cubiertas de pieles de tejón y le cubrirás sus varas, y tomarás todos los utensilios del servicio que se hacen uso en el santuario y los pondrás en un paño azul y los cubrirás con la cubierta de pieles de tejones y los colocarán sobre unas parihuelas para que los carguen. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura
y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejón, y lo cubrirán además, y le pondrán además las varas, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, y todos los utensilios del santuario, cuando se hayan de mudar cuando se haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. La responsabilidad de los coatitas era cargar los muebles. Solo cuando los sacerdotes hubiesen cubierto, hubiesen tapado, cubran los muebles del santuario. El arca con el velo y unos paños de color azul y piel de tejón, igualmente el candelero, la mesa de los panes y el altar del incienso, el altar de oro. Fíjate que estos utensilios debían ser tapados. Nadie los podía ver porque no eran objetos de adoración. Las personas quizá habían visto estos muebles en el momento de su fabricación, pero después no los volverían a ver y tenían que aceptar por fe que esos muebles estaban allí y enseñarle a la siguiente generación que esos muebles estaban allí. Pero no los podían ver. Por eso cuando escuchamos de que Dios consintió la elaboración de imágenes de veneración, porque en el santuario había un arca que tenía 2 angelitos y todos esos muebles estaban allí, esos muebles no eran para la adoración, eran símbolos del plan de salvación, cubiertos para que nadie los viese. Pero me llama la atención el uso de la piel del tejón. El tejón es un animal inmundo. Con la piel de tejón se hizo una cubierta para el santuario. Hay quienes dicen que era un impermeabilizante, pero también hay quienes han enseñado, y me parece un dato curioso, que el tejón represente la humanidad de Cristo. Dices, ¿cómo un animal inmundo puede representar la humanidad de Cristo? La humanidad, en el momento que Cristo vino con 4000 años de historia, el mundo estaba bastante sumergido como hoy en el pecado, en la maldad, en la degradación, en la inmundicia. El Señor tomó para sí la humanidad, se hizo hombre, con las debilidades de un hombre, hambre, sueño, cansancio. Y quizás el Señor Jesús transpiraba, es lo más seguro porque tenía un cuerpo humano normal. Y esa humanidad degradada, aunque Jesús no tenía tendencia al pecado, y eso lo estudiamos cuando hicimos el análisis del libro El Carpintero Divino, que habla de la cristología, que por cierto aquí en el canal vas a encontrar esos videos grabados. Hablábamos de que el Señor no tenía tendencia al pecado, pero venía con toda la humanidad, o sea, venía con toda la naturaleza humana, 100% humano. Entonces el tejón representa la humanidad de Cristo, una humanidad que lamentablemente está sumergida en la inmundicia. Pero si lo vemos desde el lado de impermeabilizar, también el Señor utilizó esta piel de tejón para cubrir los utensilios del santuario. Vamos ahora al versículo número 16. Dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. El cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, el santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando se cubran las cosas santas, porque morirán. En otras palabras, se les debía instruir adecuadamente. Esto es lo que ustedes deben hacer. Estos son sus límites. Solo entrarán cuando
todos los utensilios estén cubiertos. Y aquí hay una lección para quienes tenemos la oportunidad de dirigir en alguna congregación. Hermanos, se necesita instrucción, se necesita capacitación, se necesita evaluación para que todo se haga decentemente y en orden y que el nombre de Dios sea glorificado en las funciones que ejercemos, en los ministerios que tenemos en nuestras iglesias, tal cual como fueron instruidos los coatitas. Dice el versículo número 21, además habló Jehová a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gersón, según la casa de sus padres por sus familias, de edad de 30 años hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, personas maduras. Este será el oficio de la familia de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán la cortina del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de piel de tejón que está encima de él, la cubierta de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos sus instrumentos y todos los instrumentos de servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán, según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón, de todos sus cargos y en todo su servicio, y lo encomendarán en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de la familia de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Si por un lado los coatitas cargaban los muebles cubiertos, por otro lado los gersonitas se encargaban de todas las cubiertas y de todos los telares. Esa era la función de cada uno de ellos. Tenemos ahora a los meraritas. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, Coat carga los muebles, Gersón carga las cortinas, todos los telares, y los de Merari cargarán las tablas, las columnas, las basas, los capiteles, todo lo que está dentro de la estructura del santuario. Cada uno con su función. Dice el versículo número 34, Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según la casa de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias, 2.650. De Coat solo fueron 2.650. No olvidemos que el número total de los levitas varones de un mes para arriba era de 22.000 levitas, pero solo ejercerían funciones dentro del santuario los que tuviesen en edad comprendida de 30 a 50. Y de la familia de los coatitas de la tribu de Leví, los coatitas tenían 2.650 hombres dispuestos para servir en el santuario, 2.650. Versículo número 38. Y los contados de los hijos de Gersón por su familia, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión,
Los contados de ellos por sus familias, según la casa de sus padres, fueron 2.630, un poquito menos que los coatitas, 20 menos para ser exacto. 2.630 de los 22.000 levitas. Estos son los contados de la familia de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según la casa de sus padres, desde el de edad de 30 hasta 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por su familia fueron 3.200. Estos fueron un poquito más. Estos fueron los contados de la familia de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces aquí tenemos hasta el versículo 45 todos los contados. Todos estos contados, dice el versículo 46, de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por su familia y según la casa de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo en la obra del tabernáculo de reunión, todos los contados de ellos fueron 8.580. De los de 22.000 levitas, solo 8.580 podían ministrar. Una vez que cumplieran 51 años, ya podían jubilarse. Y el que tenía 29 debía esperar un tiempito más para empezar funciones al año siguiente. Y así sucesivamente se les iba entrenando desde muy jóvenes, se les capacitaba. Como lo había mandado Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio, según su cargo, los cuales contó él como les fue mandado. Vamos ahora al capítulo número 5, donde vamos a encontrar algunas normativas y recomendaciones que ya incluso habíamos mencionado, algunas, en el libro de Levítico. ¿Okay? Para mantener el orden, para evitar algunos inconvenientes, para que se hiciese justicia, el Señor presentó estas normativas. Dice el versículo número 1, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. ¿Cuántos leprosos había de todo el pueblo de Israel? No lo sabemos, no tenemos esa información. Que seguramente lo había, seguramente. Que muchas enfermedades o afecciones de la piel eran comparadas con la lepra, por supuesto que sí. Por eso los sacerdotes debían hacer la previa evaluación. En caso tal de que hubiese algún leproso, que no debería haberlo, pero en caso tal de que lo hubiese, porque es que el Señor prometió que ninguna enfermedad caería sobre ellos, y si llegaba a haber enfermedad, era un caso excepcional. Y la persona debía ser excluida. ¿Con qué propósito? Evitar una propagación, evitar la propagación de la enfermedad. Evitar una pandemia, evitar una infección colectiva. Esa era la idea, de excluirlo. Y podían ser sanados, porque lo vimos en Levítico que podían ser sanados. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y todos los que padecen flujos de semen y a todo contaminado con muerto, así de hombres como de mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no se contamine el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. La idea era evitar una enfermedad masiva. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, aunque no tenemos ese número de la cantidad de enfermos. Ese número no lo tenemos. Podemos decir, oye, habían 22.000 levitas y había casi 600.000 hombres en Israel, un aproximado de 2 millones de habitantes de las 12 tribus que salieron de Egipto, pero no tenemos un número exacto de personas enfermas. Esa estadística no se llevó. Seguramente el número era pequeño, pero lo había en comparación con todos los habitantes. Dice que así lo hicieron los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento como Jehová había mandado a Moisés, así lo hicieron. Vamos a hablar ahora de la ley de la restitución. En caso de defraudar a alguien, cosa que no debía pasar, pero si llegara a suceder, incluso las personas tenían oportunidad de arrepentirse y de enmendar su error, rectificar y resarcir al agraviado.
Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen como delincuentes, aquella persona confesará el pecado que cometió. En Levítico leíamos, mira, ojo por ojo, diente por diente, el que mató debe morir, se le debe apedrear al que tenga actos de inmoralidad, se le debe cortar de su pueblo, pero cuando yo uno esa verdad de un juicio retributivo, de un castigo por los delitos, por las faltas, por los pecados, debo unir esa verdad con esta revelación que da el Señor en Números capítulo 5, y es el hecho de que la persona, antes de ser condenado, podía mostrar arrepentimiento y confesar su falta. Y Dios, que conoce los corazones, sabría si era sincero o no. Esta es la demostración de la gracia divina en el Antiguo Testamento, porque la persona podía confesar su pecado. Aquella persona, dice el versículo 7, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. No es simplemente confesarlo, es retribuir al afectado y dándole una indemnización quizá, devolviéndole lo que le corresponde y dándole una parte más adicional, resarcir el daño. Aquella persona confesará su pecado y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte, el total de lo que vale, lo que costó el fraude. Una quinta parte, como si se dividiera en 5 partes lo que costó, esa quinta parte adicional se le dará a la persona afectada. Y eso es una muestra de arrepentimiento. Y añadirá sobre ella la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviese pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote. Porque quizás el afectado murió. Y no hay a quien darle la compensa por el daño cometido. Y no quiero pensar de que el daño fue haberle quitado la vida a alguien, sino pensar de que con el tiempo esta persona defraudada ya no estaba. Pero el arrepentido tenía la oportunidad de ser renovado, devolviendo lo que correspondía devolver. Y si no había a quien devolvérselo, por X motivo, entonces la persona debía llevar su retribución al santuario, al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentasen al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diese al sacerdote, suyo será. A partir del versículo 11 viene una ley muy curiosa, interesante por cierto, que se le conoce como la ley de los celos. Mira, a veces cuando se lee o se hace mención a en este caso una instrucción o un relato, fuera del contexto se malentiende. Quizás uno ve exagerado lo que va a suceder a continuación, pero déjenme decirles que esto era una manera de compensar a una mujer ofendida. Era una manera de vindicar la fidelidad de una mujer a quien se dudó de su reputación. Dice el versículo número 11, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare, también pudo haber sido el hombre descarriado. Pero como la idea era proteger a la mujer, entonces aquí se habla de la mujer en caso que haya desviado su fidelidad, se haya descarriado y fuese infiel alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniera sobre él espíritu de celos, porque se está dando cuenta que la mujer puede tener o algún cambio de actitud, tiene celos y tuviese celos de su mujer,
habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviese celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Puede ser que era inocente, pero el hombre sintió celos. Que quizá esa escena de celos, sin tener prueba, era quizás una excusa para un divorcio. Y para poder vindicar a la mujer, para poder demostrar su inocencia, había un ritual. Si era culpable, iba a recibir consecuencias, pero si era inocente y no tenía nada que temer, iba a participar del ritual tranquilamente. Vamos a verlo. Versículo número 15. Entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda y la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo, ofrenda recordativa en caso de que haya habido infidelidad. Y traerá a la memoria el pecado en caso de que se hubiese cometido. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, o sea, agua de la fuente del lavacro. Pondrá agua en un objeto de barro y hará que se descubra la cabeza de la mujer y pondrá sobre ella sus manos la ofrenda recordativa, que es ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo, si ninguno ha dormido contigo, o sea, si eres inocente de esta acusación, si eres inocente, si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y le dirá: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Si eres culpable, vendrá consecuencia. Si eres inocente, no pasa nada. Si eres inocente, serás vindicada. Si eres culpable, serás humillada. El que no la debe, no la teme, dice el refrán popular. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá: amén, amén. Yo te digo algo, mi querido hermano. No es que en el agua hubiese un poder especial por un ritual X. Era que se estaba invocando el nombre de Dios para que la verdad se supiese, porque como nadie es adivino, ni el sacerdote ni el marido, y el marido siente celo, que puede ser que sean celos tontos, que la mujer sea inocente, que la mujer haya sido acusada falsamente. Si la mujer es inocente, tengan la plena seguridad de que la mujer se toma el agua sin ningún problema. Sin ningún problema. Porque sabe que no le va a pasar nada. Pero si es culpable, yo creo incluso que ni se atrevería a tocar el agua, porque delante de Dios se había conjurado de que eso le iba a hacer daño. Y su misma acción la iba a delatar. Porque era un castigo terrible. Igualmente iba a ser descubierta y apedreada. Pero si era inocente, no iba a pasar nada, se le iba a tomar. Y no hay ni un caso, ni un relato de que algún hombre, porque esto es una instrucción, de que ningún hombre haya acusado a su mujer en esta circunstancia. No hay ningún caso, no existe ningún caso en la Biblia de que eso haya sucedido, solo la instrucción por si llegase a suceder. Pero no era la idea. La idea era que todas las mujeres fueran fieles y que esto no pasase. Entonces algunos dicen: pero una ley muy machista. Pero la idea era que no pasase. Igualmente, si el hombre era infiel, lo más seguro es que pasara por una prueba similar. Pero tampoco hay relato sobre eso. ¿Okay? Pero la instrucción está mostrando el desagrado que el Señor tiene en circunstancias así. Vamos ahora al versículo. Bueno, y como les digo, esto protegía a las mujeres. En todo aspecto protege a la mujer. Aunque no lo veamos en una lectura superficial, pero sí es así, era una protección de la mujer.
Versículo número 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar, y comerá el sacerdote un puñado y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuese inmunda y hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ellas para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Pero si no hizo nada, no le pasa nada. Más bien sale orgullosa, feliz, respetada por su marido. Y seguramente el marido le va a tener que pedir disculpas por la escena de celos. Mas si la mujer no fuese inmunda, sino que estuviese limpia, libre será y será fecunda. Esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre la cual pasara espíritu de celos, y tuviese celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado en caso de ser culpable. Vamos al capítulo número 6. Aquí se habla de los nazareos, no de los nazarenos de Nazaret, no, sino nazareos que eran los consagrados. Eran personas del pueblo de Israel que no eran levitas, pero podían prestar un servicio desinteresado al Señor. Tenían una vida de temperancia, había cosas que no comían, se dejaban crecer el cabello, y el cabello, tal cual como Sansón, los identificaba con el compromiso que hicieron con Dios. Sansón era fuerte, pero su fuerza no radicaba en su cabello, sino en su dependencia divina. Estos nazareos se consagraban voluntariamente al Señor y prestaban un servicio especial al Señor, porque no eran levitas, no podían ejercer funciones en el santuario, pero podían ser instructores con su estilo de vida al resto de la población de Israel. Con su estilo de vida, una vida de temperancia. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, porque las mujeres también podían ser nazareas, consagradas. El papel y el rol de la mujer es importante dentro de la Biblia, porque tanto el hombre como la mujer están al mismo nivel delante de Dios. Son igual de valiosos y son todos, hombres y mujeres, candidatos para el reino de los cielos, por los méritos de Cristo. Y el Espíritu Santo obra en quien quiere, sea hombre o sea mujer. Somos nosotros a veces los exclusivistas. ¿Sabes por qué somos exclusivistas a veces? Porque comparamos el liderazgo de la iglesia o el pastorado, lo comparamos con los sacerdotes del santuario, pero no hay comparación. Porque los sacerdotes del santuario ofrecían sacrificios como símbolos del Mesías. El Mesías ya vino y pagó el precio del pecado de la humanidad. Así que el símbolo no tiene razón de existir. En este mundo, en este planeta, no hay sacerdotes del santuario porque no hay santuario. No se hacen sacrificios porque ya no es necesario. Ya el cordero fue sacrificado. Ahora tenemos un sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eso es la carta a los hebreos, específicamente en el capítulo 8. Le invito a que lo vean. Si Jesucristo es el sumo sacerdote, entonces nosotros somos sus servidores. Estamos aquí para servir. Y los nazareos eran servidores, y su cabello largo representaba su consagración. Dice el versículo número 3, que se abstendrán de vino y de sidra, no beberán vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberán ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareo, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. No comerá de la uva, ni fermentado de uva, que por cierto, en el pueblo de Israel se tomaban bebidas alcohólicas, vino fermentado. ¿Era eso correcto? No era correcto. ¿Debía Israel experimentar una reforma? Por supuesto que sí. Debía haber un cambio en esa
en ese estilo de vida del consumo de bebidas alcohólicas, por supuesto. Y los nazareos eran la demostración de que se podía hacer un cambio. Porque si Israel debió haber sido un modelo para las demás naciones de la tierra, los nazareos eran un modelo para todo el pueblo de Israel, igual que los sacerdotes. Los nazareos debían abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas. Se abstendrán de vino y de sidra, no beberán vinagre, de sidra y vino de uvas, nada de eso. Todo el tiempo de su nazareato, dice el versículo 6, de todo lo que se hace de la vid no se comerá. Todo el tiempo de su voto, porque era también temporal, todo el tiempo de su voto, de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, por lo que la muerte representa. La muerte es el resultado del pecado. ¿Sí? Todos los que vivimos sabemos que hemos de morir, los muertos nada saben, pero la muerte es la consecuencia. La paga del pecado es muerte, y la idea era no tener contacto con la muerte, así fuera un familiar. Porque Dios no tiene relación con la muerte y con el pecado, tiene el poder sobre la muerte. Y el Señor asumió en su humanidad la muerte por toda la humanidad, por todos los seres humanos. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios está sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, y el séptimo día la raerá. Al octavo día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro por holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa de muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. ¿Okay? Comenzará de nuevo. Un nuevo comienzo. Esta es la ley del nazareo. El día que se cumpliese el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto en ofrenda de paz, ofrendas y sacrificios que vimos en detalle en el libro de Levítico. Ya sabemos que es una ofrenda de paz, ya sabemos que es una expiación, ya sabemos que es un holocausto, ya sabemos que es una oblación. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos en Levítico. Entonces, al término de la consagración del nazareo, con una vida y una perspectiva transformada de los pensamientos, una perspectiva diferente por el estilo de vida que llevó en su nazareato, va a permitirle a los demás conocer que vale la pena hacer lo que el Señor nos manda, porque es un mejoramiento y un crecimiento espiritual, así como debe haber mejoramiento el día de hoy. Entonces presenta todas estas ofrendas al término de su nazareato, además un canastillo de torta sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Y su ofrenda y su libación con aceite. Y con vino, por supuesto, con vino de uvas. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá asimismo al sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está delante de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuese raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa muy santa del sacerdote, además del pecho mecido y la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Y tú te dirás, bueno, ahora que beba bebidas alcohólicas.
Vuelvo y repito, los israelitas tomaban bebidas alcohólicas, está comprobado que sí. Pero el hecho de que ellos lo hicieran no quiere decir que fuera correcto. El nazareo, al terminar su nazareato, podía beber vino. Ahora, de allí que lo hiciera era otra cosa. De allí que lo hiciera era otra cosa. O que lo hiciera como antes. Podía consumir bebidas no fermentadas, extraídas de la uva, el vino sin fermentar, el vino puro. Porque el fermento se desarrolla con el tiempo. Y la temperancia en el tiempo del nazareato le permitió desarrollar un estilo de vida diferente. ¿Podía consumir estas bebidas? Sí. ¿Lo haría? Posiblemente ya no lo haría. Y si lo haría de una forma muy evidentemente diferente a como se hacía o como lo hacía él antes de su nazareato. Por eso se habla de la transformación del carácter, cambio de mentalidad, de donde viene la palabra arrepentimiento, metanoía, cambio de mente. Y eso solo se logra por la influencia transformadora del Espíritu. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazareato, porque era voluntario, no recibía ningún tipo de ganancias ni beneficios por este servicio. Termina el capítulo 6, como hemos terminado cada uno de los videos que se han colocado en este canal en la lectura final de la Biblia. El capítulo número 6 termina con la bendición sacerdotal. Y esta bendición sacerdotal dice, a partir del versículo 22, que Jehová habló a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, shalom. En hebreo, el versículo número 24, Jehová te bendiga y te guarde, dice, Llevaré Jeja Adonai Beish Mereja. Llevaré Jeja significa agacharse o inclinarse. Se inclina Jehová, inclínese Jehová hacia ti. Pero ese inclinar de un ser superior hacia sus criaturas es la misma inclinación que tiene un padre hacia su hijo para ponerse a su nivel, para mirarlo a los ojos, para demostrarle amor, para abrazarle, para cuidarle, para protegerle, para poder escuchar a su niño pequeño. Es un gesto de amor. Esta bendición del Señor, este inclinar del Señor es para brindarnos su protección, para mostrarnos su amor, su empatía, simpatía y misericordia por nosotros, a pesar de lo contaminado que estamos. Llevaré Jejai Adonai, Beish Mereja es te guarde, te proteja, te dé seguridad y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando yo entiendo, hermanos, que todos tenemos una responsabilidad espiritual, cuando todo debe hacerse decentemente y en orden, cuando debo comprender cuál es mi función, aprender, capacitarme y poder ejercer un ministerio como los nazareos de consagración, y que tengo la oportunidad de servir al Señor mientras Él intercede por mí delante del Padre. Entonces es allí, en esa comprensión, donde nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Este capítulo termina diciendo, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, yo estaré con ustedes. Y esa es una noticia que nos llena de esperanza. Espero que este mensaje, que esta lectura, te motive aún más a confiar en el Señor. No olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con otras personas. Y la invitación es para la próxima lectura, hasta que completemos la Biblia en un año. Shalom.